Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la distribución de esfuerzos. Mi equipo está conformado por Cabral Torres Samantha, Esperanza Linares Moisés, García Sánchez Luz María, Jimena Torres Hernández y su servidora Ángeles Martínez Amara. Ok, bueno, pues nosotros tenemos como objetivo reconocer la distribución de esfuerzos en el subsuelo sometidos a diferentes condiciones de carga para su valoración. Ok, bueno, como primer punto, tenemos que, bueno, vamos a conocer algunos conceptos que nos van a ayudar al entendimiento de dicha explicación. Ok, bueno, pues, ¿qué es un esfuerzo? Es la tensión total en un punto que se define como la suma de la tensión ejercida por el peso total y por la carga sobre la base. Por otro lado, tenemos la deformación, que es conocida como los cambios que sufre un suelo en su forma o volumen al aplicar algún tipo de fuerza. También tenemos que es fuerza. Bueno, pues esta es la reacción del suelo, que es la fuerza que ejerce sobre el cuerpo por el que está en contacto con él. Por otro lado, tenemos la cimentación. Tenemos que es un conjunto de elementos que forman una base de una estructura y este se encarga de transmitir la carga que soporta el suelo en diferentes puntos. Ok, bueno, por otro lado, tenemos que la mecánica de suelos ocurren dos fenómenos, que son la importancia de la distribución de los esfuerzos en la masa del suelo por una sobrecarga en la superficie, y por otro lado tenemos la deformación que sufre el suelo con el transcurso del tiempo. A esto también se le puede conocer como consolidación. Bueno, pues en un inicio la mecánica de suelos, estos dos fenómenos no se tomaban en cuenta. Es por eso que muchas de las estructuras sufrían grandes, ay, perdón, sufrían grandes, tipos de consolidación, lo que hacía que las estructuras se deformaran. Durante el desarrollo del tiempo, se ha ido empleando diversas soluciones para poder evaluar y simular los diferentes fenómenos que se llegasen a presentar, que son los que a continuación les vamos a mostrar. Bueno, como primer punto tenemos las ecuaciones de Boussinesq, que se desarrollaron en 1885. Ok, bueno, ¿qué son las ecuaciones de Boussinesq? Bueno, pues estas fueron la primera solución que apareció para determinar la distribución de los esfuerzos en un medio elástico e isótropo, que esa es una de las hipótesis que nos mencionaba Boussinesq. Bueno, pues este fue un matemático francés que se encargó y desarrolló un método para el cálculo del incremento de esfuerzos inducidos, en el cual el punto está situado al interior de una masa y se relaciona en una carga puntual o concentrada. Bueno, por otro lado, su estudio se basa en algunas hipótesis que les voy a mostrar a continuación. Bueno, nos mencionaba que el suelo es un material isótropo o isotrópico. Por otro lado, tenemos que el medio del suelo es elástico, homogéneo, isótropo y semi-infinito. Esto significa que cada incremento de esfuerzos está asociado a un incremento correspondiente de una deformación. El medio también obedece a la ley de Hawking. Por otro lado, tenemos que se ignora el peso propio del suelo, ya que este es incierto. Por otro lado, también conocemos que el medio es perdón, que el suelo es un medio infinito, y también conocemos que el suelo es un medio homogéneo. Ok, bueno, ¿en qué se basa la solución de Boussinesq? Esta determina el incremento y la distribución de esfuerzos suponiendo una carga puntual, como lo mencionaba anteriormente, en la superficie de un medio semi-infinito, isotrópico, homogéneo, elástico y sin peso propio.
Para la determinación del incremento de esfuerzos en el punto A de la figura que se muestra, debido a una carga puntual aplicada en la superficie, bueno, pues esta fue realizada inicialmente con el sistema de coordenadas polares. Como podemos ver en la imagen, tenemos X, Y y Z. Bueno, en este caso les mostramos una serie de ecuaciones que fueron aquellas que se fueron desarrollando en base a, a los estudios para lograr tener una solución acertada. Bueno, como les mencionaba anteriormente, Boussinesq se enfoca en una carga puntual. Estas ecuaciones que les mostré anteriormente, bueno, pues fueron transformadas al sistema de coordenadas rectangulares, donde el valor de z nos indica la profundidad del plano horizontal que contiene la figura, en el punto donde se calculan los esfuerzos, siendo que X y Y son presentadas por Boussinesq para el cálculo de nuestra carga, y estos esfuerzos se presentan a continuación. Mi nombre es Samantha Jocelyn Cabral Torres y bueno, hablaremos un poco de lo que es la carga lineal, como aquí pueden ver en la figura y posteriormente concluimos, bueno, aquí se muestra lo que es la ecuación y bueno, nos iremos a lo que es la carga continua. Bueno, aquí podemos, lo que es la carga continua, esta puede ser lo que es la máxima resistencia del suelo a la presencia del esfuerzo cortante y esta se define como el esfuerzo que se le aplica a un suelo para que falle lo que es el subsuelo y aquí se muestra lo que es la ecuación. Y bueno, ahora hablaremos acerca de lo que es el área rectangular. Bueno, el área rectangular puede estar relacionado con lo que es el incremento de un esfuerzo en lo que es el suelo debido a lo que es la carga rectangular, como podemos ver aquí el ejemplo, lo que es la carga rectangular y bueno, como el rectángulo y todas las cargas que van cayendo sobre él. Y aquí tenemos lo que es la fórmula. Ahora hablaremos sobre el tema 1.2, que es la solución gráfica de Newman y las gráficas de Fadum. Bueno, mientras Boussinesq utilizaba una ecuación para poder conocer los esfuerzos aplicados, Newmark y Fadum utilizaban gráficas desarrolladas por estos para la resolución de determinados ejercicios. Newmark desarrolló en 1942 un método gráfico que permitía obtener lo que son los incrementos de esfuerzos en el suelo y considerando los criterios de Boussinesq en medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y elástico a través de la ecuación que se muestra a continuación. Ahora hablaremos acerca del incremento de esfuerzo vertical en una partícula de suelo, que es un producto de una carga circular uniformemente distribuida, como se muestra aquí en la imagen. Y bueno, considerando una profundidad unitaria z y determinando los radios de los círculos para incrementar de esfuerzos a cada 10%, el método gráfico de Newmark usa lo que es una gráfica en forma circular, como se ve aquí en la imagen, que mientras la colocación de un área de influencia puede obtenerse al esfuerzo aplicado, es aplicable cuando las cargas concentradas no se aplican directamente en el suelo, sino mediante un cimiento. Y el método puede aplicarse en áreas rectangulares o circulares. Ahora hablaremos acerca de los radios de la carta de Newmark y en función del porcentaje de esfuerzo. Con lo que se puede elaborar una carta de acuerdo con Newmark, dibujando circunferencias concéntricas y dividiéndolas en pequeños sectores y a estas llamándoles el porcentaje que presenta cada uno de los sectores, es decir, el valor de influencia.
de influencia, perdón. Y aquí se muestra el ejemplo de las circunferencias y lo que son las divisiones. Las gráficas de Fathom. Bueno, Fathom desarrolló en 1941 un método gráfico semilogarítmico que permitió posteriormente obtener los incrementos de esfuerzos en el suelo, considerando obviamente los criterios de Boussinesq, y en el medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y elástico, a través de lo que son las ecuaciones presentadas en forma adimensional, introduciendo lo que son los parámetros. Las gráficas de Fathom son aplicables en cargas uniformes distribuidas rectangularmente y para calcular el incremento de esfuerzo vertical, o sea, el total, bajo lo que es la esquina del área rectangular de los lados B y L, que está uniformemente cargada, el punto N está a lo que es una profundidad de Z a partir de la esquina de lo que es el área cargada, y cero es lo que es el factor de influencia, y tenemos M y N, que son los factores que pueden ser intercambiables. Aquí se muestra la gráfica de Fado. Bueno, pues vamos a hablar acerca de los esfuerzos bajo diferentes condiciones de carga, que es el tema 1.3. Y vamos a hablar un poco acerca de la definición. Estos esfuerzos en el suelo bajo diferentes condiciones, bueno, se refiere a las tensiones o presiones que se generan dentro del terreno. Estos pues se deben debido a las cargas que se aplican por estructuras y edificaciones y por los elementos externos. Aquí va a depender de algunos aspectos, en este caso puede ser la magnitud, la dirección y el tipo de carga. Y pues el suelo experimenta distintos tipos de esfuerzo. Vamos a hablar acerca del esfuerzo vertical causado por una carga lineal. Como se muestra en la ilustración, vemos que se muestra una carga lineal flexible de longitud infinita y pues esta tiene una intensidad que por unidad de longitud en la superficie de una masa de suelo semi-infinito. Aquí el aumento vertical del esfuerzo lo definimos con la literal S dentro de la masa del suelo, pues se pueden determinar mediante el uso de los principios de teoría de elasticidad. Aquí, bueno, pues podemos ver la ecuación de forma amplia, que es la primera que se muestra, y bueno, pues se reescribe la ecuación en la parte de abajo. En esta pues se encuentra en una forma no dimensional y usando esta ecuación podemos calcular la variación de omega, que es la carga sobre la distancia con x sobre z. Bueno, pues el esfuerzo vertical bajo un área circular uniformemente cargada. Aquí pues utilizamos la solución de Boussinesq para el esfuerzo vertical S, causando por una carga puntual. También podemos desarrollar una expresión para el esfuerzo vertical por debajo del centro de un área circular flexible de carga uniforme. Utilizando pues esta solución para el esfuerzo vertical causado por una carga puntual, que ya vimos anteriormente pues la ecuación de Boussinesq,
También podemos desarrollar una expresión para el esfuerzo vertical por debajo del centro del área circular flexible de carga uniforme. El esfuerzo vertical debajo de un centro de un área circular flexible de carga uniforme. Bueno, aquí en la ilustración podemos ver que la intensidad de la presión en el área circular con radio R sea igual a Q. La carga total en el área elemental, en este caso pues es el área sombreada de la figura, es igual a QR de R y de A. El esfuerzo vertical de S en el punto A causado por la carga en el área elemental, que puede suponerse como una carga concentrada y se puede obtener la ecuación. Bueno, aquí podemos ver que puede ser de una ecuación o puede ser la segunda ecuación que se muestra a continuación. En este caso, la variación de SQ con ZR se obtiene a partir de la ecuación como se da en la tabla. Aquí pues podemos ver que el valor de S disminuye rápidamente con la profundidad y en Z5R es de aproximadamente el 6% de Q. Esta es la intensidad de la presión de la superficie del suelo. En este caso pues podemos ver la tabla que precisamente nos explica cómo es la variación en relación con la profundidad. En el caso del esfuerzo vertical causado por un área rectangular cargada, bueno, lo vemos en la ilustración. En este caso, pues podemos ver cómo aplicar nuevamente la solución de Boussinesq y, bueno, se puede utilizar para calcular el incremento del esfuerzo vertical por debajo de un área rectangular, como lo vemos en el punto Z y situada en la superficie del suelo y la longitud L y la anchura B. La carga distribuida de manera uniforme por el área es igual a Q. Y pues para determinar el aumento del esfuerzo vertical S en el punto A, situado en una profundidad Z por debajo de la esquina del área rectangular, aquí debemos de tener en cuenta de una pequeña zona elemental que es de X y de Y del rectángulo. Con esta, pues, ese elemental pues, puede ser obtenido con dQ, Q de X y de Y. Mi nombre es Moisés Esperanza Linares y yo les continuaré hablando sobre el mismo tema. El término arco tangente de la ecuación debe ser un ángulo positivo en radianes. Cuando m cuadrado es menor que m cuadrado n por n cuadrado se convierte en ángulo negativo. Por lo tanto, debe añadirse un término pi a este ángulo. La variación de I3 con M y N, el aumento del esfuerzo en cualquier punto debajo de un área rectangular cargada se puede encontrar mediante uso de la ecuación. Bueno, y aquí pues, a un lado tenemos la ecuación. Seguimos con el tema 1.4, que es otras teorías. Método aproximado. Cuando se aplica una carga a la superficie de una masa de suelo, los esfuerzos verticales dentro de la masa de suelo aumentan. Si el suelo fuera una serie de columnas independientes, la carga sería soportada por las columnas situadas inmediatamente debajo de la carga, y las otras no sufrirían cambio alguno. Pero el suelo es una masa coherente en que las columnas de suelo están interconectadas elásticamente. La carga se aplica en un punto, se transmite a través de toda la masa del suelo, extendiéndose lateralmente a medida que aumenta la profundidad. En una aproximación muy tosca, se puede suponer que la carga se extiende a través de una masa de suelo, como si ella estuviera soportada por una pirámide truncada. Esta aproximación es útil en el estudio preliminar del asentamiento. Puede ser errónea porque no indica la variación del esfuerzo en distintos puntos que estén a la misma profundidad e no indica los esfuerzos en el suelo fuera de la pirámide. Método aproximado para calcular el aumento del esfuerzo vertical a la profundidad Z por debajo de una cimentación rectangular cuyas dimensiones son L y B.
Teoría de Westergaard. La teoría de Westergaard se ajusta más a las condiciones elásticas de una masa estratificada de suelo. Esta teoría supone una masa homogénea, elástica, reforzada en finas láminas horizontales, no deformables, de espesores despreciables. Bueno, aquí tenemos una ecuación, sigma z es igual a q sobre 2pi por z cuadrado por raíz cuadrada de 1 menos v sobre 2 menos 2v sobre 1 menos 2v entre 2 menos 2v más raíz más r sobre z al cuadrado, y todo esto a la 3 medios. Y aquí en la fórmula nos podemos definir donde sigma z es el esfuerzo de profundidad z debido a la carga q es la carga puntual en kilogramos, z es la profundidad en centímetros, z y r similares a la ecuación de Boussinesq, v es diferente de 0, v módulo de Poisson, o si se supone que mu es igual a 0, el problema se simplifica la ecuación anterior. Bueno, mi nombre es García Sánchez Luz María y para seguir el tema de otras teorías tenemos la teoría de Brundtland. La distribución de los esfuerzos verticales de la masa del suelo debido a la carga aplicada en la superficie se puede calcular para una carga concentrada que ya va a ser Q en la superficie. Y aquí se pueden ver las dos ecuaciones que tenemos para estos cálculos. La teoría de la que se va a hablar se refiere a que es usada en la mecánica de suelos. Brundtland ahí pasa a usar a conocer la distribución de esfuerzos en una masa de suelo. La diferencia de esta con las normales, toda basada en la teoría de la elasticidad, como son las de Boussinesq y las de Newman, y Sternberg, es que una en un coeficiente que va dependiendo del valor y se asemeja a una situación específica. Tenemos la teoría de Burmeister. Burmeister estudió este problema de distribución de esfuerzos y desplazamientos en un sistema no homogéneo. Forma por dos capas, cada una de ellas homogéneas, isotrópicas y linealmente elásticas. Consideró que la primera capa, que es infinita horizontalmente, pero que tiene un espesor infinito, o sea, h, y la segunda capa subyacente a la anterior es semi-infinita. Y aquí se puede mostrar como el diagrama de cómo se van dividiendo entre capas. Y aquí tenemos otro esquema que también se puede presentar, ya que tenemos una capa 1, una capa 2 y una capa 3 y el esfuerzo de las cargas. Para concluir, la ecuación de Boussinesq es fundamental en la mecánica de suelos para el cálculo de cargas y presiones en medios elásticos, para así poder determinar con facilidad el comportamiento del medio, al ser sometido a un esfuerzo y evitar fallas o asentamientos en el transcurso del tiempo.